A las partes presentes, señorita representante del Ministerio Público, abogados defensores. En la sala de la dirección policial donde se encuentran los investigados, por favor, enfocar a los investigados, que se va a emitir la resolución correspondiente en este acto. Representante del Ministerio Público, ¿me puede escuchar? Sí, señor juez. Ya, muy bien. Sí. Muy bien. Abogados defensores, estén atentos, por favor. En este acto se va a expedir la resolución número 3, autos vistos y oídos, con lo expuesto en el requerimiento fiscal y la participación de cada uno de los abogados defensores, y dentro de los cuales ha existido la autodefensa de los investigados, y se dictan las siguientes consideraciones. El artículo 44 de la Constitución Política del Perú señala que son deberes primordiales del Estado proteger la población de las amenazas contra su seguridad. El artículo 268 del Código Procesal Penal prescribe que el juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. 1. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad, ello conforme a la última modificatoria en dicho artículo. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de justicia u obstaculizar la averiguación de la verdad. Siendo así, lo que nos corresponde verificar es que si se da la concurrencia copulativa de cada uno de los presupuestos materiales antes señalados. De los elementos fundados y graves de convicción. Los elementos de convicción son aquellas sospechas, indicios, huellas, pesquisas y actos de investigación que realiza el Ministerio Público en la etapa preliminar, investigación preparatoria formalizada, para estimar razonablemente la comisión de un evento delictivo que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. El fiscal provincial toma conocimiento de la noticia criminal e inmediatamente inicia la investigación preliminar. Al tener la sospecha o indicios de la comisión de un hecho que reviste la característica de un delito y que además requiere de persecución pública o ius puniendo. En tal sentido, los elementos de convicción están compuestos por las evidencias en la fase de la investigación preliminar o de la investigación preparatoria que vinculan de manera fundada y grave a los imputados con la comisión de un delito. Por lo que los elementos de comisión sirven para iniciar una investigación desde que se tiene conocimiento de la noticia criminal y a medida que la investigación criminal avanza en sus etapas. También los elementos de comisión tendrán mayor soporte probatorio para incriminar la conducta de cada uno de los investigados. En ese contexto, los elementos de convicción pueden ser graves y fundados para imponer una medida cautelar de prisión preventiva a través de la sospecha fuerte o grave, como lo ha denominado la Corte Suprema de Justicia de la República a través del Acuerdo Plenario 1/2019 en su fundamento jurídico 14, cuando subraya que la sospecha fuerte es el primer presupuesto procesal para el cumplimiento de la prisión preventiva, pues precisa que la ley reclama mayor nivel de acreditación desde el Estatuto Procesal Penal y aplicación de la sana crítica judicial. En tal sentido, a medida que se tiene conocimiento de la noticia criminal y poco a poco se vaya obteniendo los primeros recaudos de la investigación, los elementos de convicción pueden convertirse de simple a reveladores suficientes y graves, lo que irá agravándose la situación jurídica de los imputados. Por tal razón, los elementos de convicción forman parte de las diligencias practicadas en la investigación preliminar e investigación preparatoria formalizada, conducentes a la determinación de los hechos punibles, a la identificación de los autores y partícipes, y poco a poco pueden servir para elevar la sospecha de responsabilidad penal del imputado y además servirá para solicitar un requerimiento acusatorio y tener causa probable para el juicio oral. En el presente caso, según los fácticos y en conjunto con los elementos de convicción oralizados por la representante del Ministerio Público y sobre cada uno de los investigados, se debe tener en consideración lo siguiente. El acta de intervención policial se ha ofrecido como elemento de convicción común para todos los investigados. Nos describe el ejercicio de una acción ilícita en un local perteneciente a la empresa Tailoy. Para dicha acción se causó amenazas sobre personal de seguridad, en este caso 2 agentes de seguridad, quienes fueron amenazados con armas de fuego y que fueron amarreados y golpeados, conforme así se ha descrito en el acta policial y por haberse encontrado a dichas personas de tal manera. Por tanto, la intervención policial no resulta un acto imaginario o un acto injustificado, y por el contrario, la pronta intervención policial evitó la consumación del hecho. En ese sentido, la intervención policial se vio justificada de todo contexto.
dentro del cual se ha advertido un traslado, el traslado de un conjunto de personas y por los cuales se estaría realizando su vinculación con los hechos denunciados. Ahora, la vinculación de estos hechos denunciados, investigados particularmente con Miguel Ángel Paredes Aquino, Luis Alberto Ruiz Quispe, Juan Carlos Remigio Nieto, Miguel Chambi Valencia, Carlos Héctor Lozano Tauca, Jonathan Carlos Santos Eliseo Chileno Navarro, Randall Jesús Guardapuglia Leiva, José Alexander Zavala Alejandro, Alexander Román Guevara Mesa y Billy Johan Díaz Dancur, resulta ser por cuanto dentro de sus manifestaciones ellos han manifestado haberse encontrado en las instalaciones de la empresa agraviada. Y si bien ellos han señalado de que ellos habrían ingresado por cuanto habían aceptado realizar un trabajo de carga, esta circunstancia todavía no resulta ser muy veraz, por cuanto su traslado, desde el inicio de su traslado hacia el local de Tailoy, se dio en contexto sobre una relación con personas desconocidas. No se tenía la certeza de quién realmente era el titular o el dueño de la orden respecto a la carga de las cajas que contenían útiles. En ese sentido, desde el traslado de ellos se apreció una circunstancia de clandestinidad y de ocultamiento, justamente para evitar que las autoridades puedan realizar su intervención o puedan ser advertidos de alguna acción ilícita. Dentro de la discusión y debate se ha señalado que la intervención policial no se sabe si habría sido realmente por el aviso de vecinos o porque realmente ello obedecía a un operativo. Pero indistintamente a dicha circunstancia, lo más trascendente y objetivo que se puede apreciar en lo presente es que se pretendió realizar una acción ilícita en agravio de la empresa Tailoy y que para ello también se causó un perjuicio a sus agentes de seguridad. Toda vez que si la intervención policial no hubiese resultado pronta, el retiro de las cajas que se pretendían almacenar en los vehículos que estaban en afueras del local se hubiese consumado. En ese sentido, la comunicación a la autoridad policial para que ellos puedan estar atentos a la acción ilícita de las personas que intentaban sustraer los bienes de la empresa Tailoy no fue una circunstancia de imaginación o una circunstancia de que ellos podrían haber inventado esta noticia criminal. Volviendo a los investigados antes mencionados, se advierte que ellos estuvieron en el lugar de los hechos, tuvieron contacto con las cajas y que contenían los útiles, porque así también lo dijo uno de los investigados, los investigados José Alexander Zavala Alejandro, el señor Lozano Tauca, el señor Guevara Mesa, el señor Paredes Aquino, el señor Chambi Valencia, el señor Remigio Nieto, el señor Ruiz Quispe. Es decir, en su mayoría los investigados antes mencionados en ningún momento han negado tener este contacto con las cajas. La intervención que se produce fue un contexto que se pretendió ejecutar justamente el delito en cooperación a las acciones y roles que se venían realizando. La representante del Ministerio Público en su oralización precisó un aspecto importante, que el desarrollo de la acción ilícita se habría dado en grupos. Un primer grupo que se habría encargado de realizar el ingreso a la empresa Tailoy para deshabilitar y quebrar las medidas de seguridad, entre ellas a los agentes de seguridad que cuidaban el almacén. ¿Justamente para qué? Para poder viabilizar y dejar ingresar el vehículo donde iban a retirar las cajas de útiles que se encontraban dentro de las instalaciones. Y el segundo grupo se estaría encargando de trasladar estas cajas para su respectiva posterior sustracción. En ese sentido, lo que se le imputa a los investigados Miguel Ángel Paredes Aquino, Luis Alberto Ruiz Quispe, Juan Carlos Remigio Nieto, Miguel Chambi Valencia, Carlos Lozano Tauca, Jonathan Santos Eliseo Chileno Navarro, y en esta oportunidad también incluyendo al señor Gabriel Fernando Zamora Grimaldo, Cristian Marcial Balbín Bernabé, Gualdir John Pérez Domínguez, Randall Jesús Guardapuglia Leiva y José Alexander Zavala Alejandro, Alexander Román Guevara Mesa y Billy Johan Díaz Ancur, resulta ser una participación de colaboración al hecho ilícito
que durante la investigación preparatoria tendrá que determinar si en ellas, dentro de ellas, habría un grado de autoría o complicidad primaria o complicidad secundaria. Además de ello, con respecto al señor Cristian Marcial Valbernabé, su justificación respecto a la desvinculación con el presente caso es en razón de haber tenido una relación de servicios que prestaba a Tayloe. Sin embargo, los elementos que se han ofrecido respecto a dicho investigado no se condicen con la hora, ni mucho menos con la documentación que acreditaría o justificaría el motivo por el cual se encontraba en afueras con un vehículo con la cual podrían realizar el retiro de todas las cajas que contenían los útiles, que eran materia de sustracción. Los elementos de convicción en el debate también se han cuestionado por resultar ser genéricos, pero se debe tener en cuenta de que los elementos de convicción presentados por la representante del Ministerio Público son parte de las secuencias obtenidas dentro de los hallazgos, es decir, el acta de intervención policial describe las circunstancias que se pudieron advertir con la ubicación de los investigados y de los bienes que se encontraron. Asimismo, los informes periciales, balístico forense, también el acta de inspección técnica policial, incluso las actas del lacrado de equipos celulares y de morral, resultan ser actuaciones consecutivas que se dan dentro del estudio y análisis de una escena de crimen, dentro del cual se han podido recaudar todas estas pesquisas para poder determinar a qué estaba referido la acción ilícita contra la empresa Tayloe. Por tanto, si bien es cierto, resultan ser elementos que están dirigidos a establecer el conocimiento y la definición del hecho delictivo, cierto es que sobre esta base se apoyan también los elementos específicos que se vinculan sobre cada uno de los investigados, particularmente en lo que respecta al registro personal de cada uno de ellos, a sus declaraciones y en cuanto a los antecedentes por medio de las denuncias policiales o antecedentes policiales, se debe tener en cuenta que estos elementos resultan ser solamente de carácter informativo, valorativo para los efectos de las condiciones y proclividad de los agentes. En ese contexto, este despacho advierte que existen elementos fundados y graves que vinculan a los investigados con el hecho denunciado. Por lo tanto, el primer presupuesto que exige el artículo 268 del Código Procesal Penal concurre en los presentes. En cuanto a la prognosis de pena, se debe tener en cuenta la siguiente consideración. Es el segundo requisito previsto en el artículo 268 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1585. Que exige que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad, es decir, se requiere que se efectúe una prognosis de la sanción punitiva a imponer, lo cual impone el deber de evaluar aspectos referidos a la determinación de la pena en el caso concreto. Esto implica que en específico no se limite a la pena combinada, sino a otros elementos. En ese sentido, se debe tener en cuenta que conforme a la regla establecida en el artículo 45 del Código Penal, el juez al momento de fundamentar y determinar la pena tiene en cuenta las carencias sociales que hubiese sufrido el agente, posición económica, profesión o función que ocupe en la sociedad, además de su cultura y sus costumbres. En cuanto a la prognosis de pena, esta implica un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene que ver con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad previsto en los artículos 4 y 8 del título preliminar del Código Penal y o de las diversas circunstancias, causas de disminución o agravación de la punición, fórmulas de derecho penal premial que podrían influir sobre la determinación de la pena final, que no necesariamente va a ser la máxima fijada por ley. En el presente caso de los investigados, a excepción del señor Miguel Chambi Valencia, efectivamente se aprecia de que les asistiría una circunstancia atenuante privilegiada por el carácter de tentativa. No obstante ello, si se hace una reducción por debajo de la pena mínima, que es de 12 años, la pena aún se mantendría en una pena superior a 5 años. Que podría ser 6 años, 7 años, incluso mayor, pero menos de 12 años.
Ahora, esta circunstancia tiene que ser ponderada con lo previsto en el artículo 57 del Código Penal, que también ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1585, y dentro del cual da la oportunidad de que el juez pueda optar por una pena suspendida, pero como condición es de que la gente tenga no más de 25 años y no tenga antecedentes o circunstancias que hagan denotar proclividad en hechos delictuosos, y que por el margen de edad de cada uno de los investigados esta condición no les asistiría. Por ende, la posibilidad de que sea una pena suspendida no resulta ser una prognosis de alta sospecha, de alto grado. En consecuencia, por estas consideraciones sobre los demás investigados, a excepción de Miguel Chambi Valencia, pese a obtener una circunstancia atenuante privilegiada de tentativa, y más aún, si a la fecha han mantenido su posición de mantener una defensa de inocencia, la prognosis de pena se mantiene vigente, y en razón de que existen fundados y graves elementos de convicción que los vinculan con los hechos denunciados. Con respecto al señor Miguel Chambi Valencia, en este extremo de la prognosis de la pena, dado la circunstancia agravante cualificada de reincidencia que ha señalado la representante del Ministerio Público, hace poco posible que también le pueda asistir una pena suspendida. Por lo cual, el segundo presupuesto concurre en los presentes también. En cuanto al tercer presupuesto, el peligro procesal. Bueno, el peligro procesal constituye pues el requisito más importante a tener en cuenta ante un requerimiento de prisión preventiva, conocido en la doctrina como periclo y mora, el mismo que desarrolla el riesgo de frustración y la peligrosidad procesal, y en este caso la ley reconoce pues el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. El primer peligro se traduce en la función cautelar de la prisión preventiva, mientras que el segundo se traduce en la función aseguradora de la prueba, ella distinta de la propiamente cautelar. En este orden de ideas se tiene que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos supuestos del peligro procesal conforme ya se ha indicado, siendo que el peligro de fuga supone el aseguramiento de la comparecencia del imputado para permitir el correcto esclarecimiento de los hechos sulitis o la acusación de la ley penal, en tanto que la obstaculización de la actividad probatoria supone garantizar la fluidez del desarrollo del proceso al mantener al reo a disposición del juez y evitar eventuales acciones orientadas a la destrucción o contaminación de las fuentes de la prueba utilizable con lo expuesto en los párrafos previos, en estricta coherencia con los elementos contenidos en el artículo 269 del Código Procesal Penal. En el presente caso, este despacho no va a desvirtuar aquellos argumentos sostenidos por cada uno de los abogados defensores de los investigados, con respecto a su arraigo domiciliario, familiar y laboral. En principio, porque con respecto al arraigo domiciliario, estamos en un país donde muchos de los ciudadanos tienen multiplicidad de domicilios. Asimismo, existen muchas personas que pese a haber declarado ante el RENIE determinado domicilio, en realidad tienen otro domicilio. No obstante ello, en los autos se aprecia que se han hecho las comprobaciones domiciliarias de muchos de los investigados y se ha podido advertir que su domicilio sería ubicado. Con respecto a la familia que ellos tienen, muchos de ellos también tienen carga familiar, hijos, convivientes, padres, lo cual ante la existencia de los mismos no se podría negar de que existe un núcleo familiar. Con respecto al vínculo, al aspecto laboral, estamos en un país donde no hay estabilidad laboral y es muy poco, sería discriminatorio en parte exigir de que los investigados pues cuenten con boletas de pago, contratos laborales vigentes, cuando más aún se sabe que están involucrados en un hecho ilícito justamente por recurrir a circunstancias clandestinas, ¿no? Pero estas circunstancias de tener familia, tener, tener carga familiar, tener un domicilio, incluso tener un oficio, y no es del todo una justificación para poder determinar de que tienen
tienen un arraigo de calidad. Pues resulta pertinente indicar para este caso que se debe tener en consideración que resulta un error frecuente sostener que existe arraigo cuando los imputados tienen domicilio conocido, trabajo, familia, toda vez que tal razonamiento no se sostiene desde la perspectiva del derecho procesal, pues la norma no exige evaluar la existencia o inexistencia de un presupuesto, que no lo es, sino impone ponderar la calidad del arraigo. Por ello es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha situación evaluada en términos de ponderación de intereses, en este caso protección de bienes jurídicos, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado, más aún cuando estamos frente a un grupo de personas que lejos de tomar atención a sus propias acciones, estar vinculándose con personas desconocidas en determinadas horas, en circunstancias clandestinas, para retirar objetos como es la atribución que se ha formulado, han preferido estar involucrados en esta circunstancia. Y dado el desconocimiento de las personas que habrían realmente ingresado, además de ellos haber ingresado a las instalaciones de la empresa Tailoy y que habrían utilizado armas que habrían puesto en estado de indefensión a los agentes de seguridad, existe la alta sospecha de que mantengan contacto con estas personas, por cuanto ninguno de ellos, o los principales, en este caso, el señor Gabriel Fernando Zamora Grimaldo, el señor Cristian Marcel Balbín, el señor Waldir John Pérez Domínguez, no han brindado datos precisos y exactos o más amplios respecto a la identidad de las personas que los contrataron para acudir a dicho local. En ese contexto, este despacho no advierte arraigos de calidad. Sobre el peligro de obstaculización. Considerando en este presupuesto, no es tanto por la gravedad de la pena que se pudiese imponer, no es tanto por cuanto lo señalado en sus antecedentes, sino por cuanto existe ante la naturaleza del hecho denunciado, ante las evidencias que se han hallado, ante la alta sospecha de la vinculación con otras personas que han promovido estas acciones, es necesario y justificable asegurar la concurrencia de cada uno de ellos, no solamente para la pericia antropológica, a la cual hizo mención la representante del Ministerio Público como una de las diligencias que van a realizar, sino también para poder asegurar que las demás actuaciones, ya sea actuaciones de testigos, ya sean de personas naturales de la empresa Tailoy, trabajadores, con los mismos efectivos policiales, se vea asegurado y no se vea obstaculizada. Dado que por la naturaleza del caso y del hecho denunciado existe la posibilidad de que se pueda existir obstaculizaciones contra los testigos, pudiera proponer, ofrecer algunas circunstancias que pretendan contaminar lo ya conseguido durante la investigación preliminar. En tanto, las personas que están involucradas en este tipo de delitos se agencian de otras personas para hacer sentir el respectivo temor y así evitar que los testigos concurran a testificar sin importarles sexo, raza, edad, incluso si ellos representan a la misma autoridad dentro de la sociedad, exigiendo de tal manera que se dicten medidas coercitivas excepcionales, circunstancias por las cuales hace necesario con mayor rigor que la judicatura dicte una medida coercitiva que garantice la concurrencia permanente de los requeridos a los llamados de la Administración de Justicia, y de esta manera intentar asegurar todas las etapas del proceso penal. Además de ello, porque no han permitido acreditar arraigos de calidad, lo que pondría en perjuicio el desarrollo del proceso penal. Circunstancias ponderadas con aquella imposibilidad de acreditar con arraigo de calidad y dentro de los cuales no existen suficientes elementos que hagan denotar que van a estar en un lugar estable, ya sea por estado familiar o laboral, lo que hace denotar con alto grado de probabilidad de que las autoridades no puedan ejercer un real control de sus actividades. Por tanto, la medida coercitiva que se solicita contra cada uno de los investigados resulta pertinente y proporcional.
Y señalamos que es proporcional por cuanto, si bien existe la medida de comparecencia con restricciones, incluso el pago de una caución, ello no impediría la realización de acciones de obstaculización. Con respecto al plazo de la prisión preventiva, en el presente caso, la representante del Ministerio Público ha solicitado 18 meses en razón de que considera que estamos ante una investigación compleja. No obstante ello, consideramos de que, según la lista de diligencias que se han realizado y teniendo en consideración de que estamos ante 3 investigados, este despacho considera que, de acuerdo a los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, y en atención a lo previsto en el artículo 272, numeral 2 del mismo cuerpo normativo, y según la naturaleza de los hechos, este despacho considera que el plazo debería ser por 12 meses. De la remisión de los autos al juzgado competente se debe establecer lo siguiente. El presente despacho ha asumido la atención del presente requerimiento en razón al turno programado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que culminado la expedición y notificación de la presente resolución, los presentes deberán ser remitidos al juzgado competente para la continuación del trámite según su estado correspondiendo, en este caso, a la remisión a la mesa de parte de los juzgados de investigación preparatoria de Lurigancho o Carapongo, circunstancia que se va a consultar con la administración de esta sede a efecto de evitar una remisión dilatoria. Por estas consideraciones, este despacho resuelve lo siguiente. Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la representante del Ministerio Público contra los investigados Miguel Ángel Paredes Aquino, Luis Alberto Ruiz Quispe, Juan Carlos Remigio Nieto, Miguel Chambi Valencia, Carlos Héctor Lozano Tauca, Jonathan Carlos Santos Eliseo Chileno Navarro, Gabriel Fernando Zamora Grimaldo, Cristian Marcial Balbín Bernabé, Waldir John Pérez Domínguez, Randall Jesús Guardapulla Leiva, José Alexander Zavala Alejandro, Alexander Román Guevara Mesa y Billy Johan Díaz Dancur, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado en grado de tentativa en agravio de la empresa Tailoy y de las personas naturales Leonidas Arapa Mamani y Francisco Yupa Quispe. Se dicta la medida de coerción personal de prisión preventiva contra los investigados antes mencionados, fijando para cada uno de ellos el plazo de prisión preventiva en 12 meses, contados a partir de su detención. Esto es desde el día 10 de marzo del presente año y que vencerá el 9 de marzo del año 2025. Se ordena el internamiento de cada uno de los investigados por el plazo antes indicados en un establecimiento penitenciario que la Comisión de Clasificación del INPE lo determine. Para dicho efecto se oficiará a través de la dirección policial donde se encuentran actualmente los investigados para su respectivo traslado. Este despacho dispone inhibirse de los presentes, dado que esta judicatura actúa en razón al turno programado por la presidencia de esta Corte Superior de Justicia, debiendo remitirse los presentes autos a la mesa de parte de los juzgados de investigación preparatoria permanente, anexándose copia de la presente resolución al cuaderno número 0 y los demás cuadernos que lo acompañen. Téngase por leído los fundamentos y la decisión final a las partes presentes y a quienes se les pregunta si se encuentran conformes. En este acto se pregunta al representante del Ministerio Público si se encuentra conforme. Señora fiscal. Conforme, señor magistrado. Defensa pública de los investigados Paredes Aquino, Ruiz Quispe, Remigio Nieto, Chambi Valencia, Lozano Tauca y Santos Eliseo Chileno Navarro. Doctora Espinosa Galarza. Doctor Espinosa Galarza, ¿me puede escuchar? Vamos a preguntar al doctor Yangalí Gamarra, abogado defensor de Zamora Grimaldo y Balbín Bernabé. Esta defensa no está conforme con el auto, doctor. Vamos a apelar. Muy bien, se deja constancia que formula recurso de apelación, el mismo que se dará atención una vez notificado con el presente auto y en el cual están las consideraciones in extenso. Doctor Juárez Schwarzenegger, abogado defensor del señor Pérez Domínguez. Sí, señor magistrado, esta defensa interpone el recurso de apelación. En los mismos términos se tiene por interpuesto su recurso de apelación. Doctor Aureliano Guevara Díaz, abogado de Guardapulla Leiva, Randall Jesús. Doctor Guevara Díaz. Sí, señor magistrado, vamos a interponer recurso de apelación.
Muy bien. Se deja constancia también en los mismos términos, por interpuesto su recurso de apelación. Doctor Rodríguez Talavera, abogado del señor José Alexander Zavala Alejandro. Vamos a interponer recurso de apelación, doctor. Muy bien. Se reproducen los mismos términos anteriormente mencionados. Doctor Chávez Better. Igual, interpongo recurso de apelación. Señor magistrado, ¿el día de hoy se nos va a notificar o para cuándo se notifica esta resolución? Disculpe, doctor. Considero que lo más pertinente es que el día de mañana estemos haciendo las coordinaciones para los actos de notificación correspondientes, doctor. A partir de la notificación cuenta el plazo, ¿no, señor magistrado? Así es, doctor. Así es. Ya, señor magistrado. Perfecto. Abogado, doctor Izquierdo Adanaquel, abogado del señor Díaz Dancur. Presento recurso de apelación, señor magistrado. Muy bien, se deja constancia de la interposición del recurso de apelación y se tiene interpuesto el mismo. Doctora Espinosa Galarza. ¿Puedes llamarle a la doctora, por favor? Déjame un momento, por favor. Me faltaría solamente para asegurar el derecho de defensa que le corresponde a los investigados que están con la defensa pública. Defensa de la empresa Tailoy. Doctor Dávila Maza. Conforme, señor magistrado. Doctor Riega Cano, abogado defensor de víctimas del señor Acamamani Yupa Quispe. Doctor Riega Cano. No responde, doctor. A ver, un momento, por favor. Muy bien, en todo caso, no vamos a notificar válidamente con la presente resolución a la doctora Libet Espinosa Galarza como defensa pública de los investigados Paredes Aquino, Ruiz Quispe, Remigio Nieto, Chami Valencia, Héctor Lozano Tauca, Santos Eliseo Chileno Navarro. Indistintamente se les notificará a dichos investigados a través del INPE a fin de que también pueda asegurar su derecho de defensa y recurrir a la pluralidad de instancia. En ese sentido, siendo las 2:11 de la mañana, damos por culminado la presente audiencia. Se autoriza a las partes presentes a poder abandonar la sala de audiencia. Muchas gracias. Señores de la dependencia policial donde se encuentran los imputados, por favor, no salga de la sala de audiencias. Quisiera que me proporcionen un número para realizar las coordinaciones del oficio de traslado. Puede terminar la grabación, señor especialista. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.